Hermanos, estoy muy contento de que estén aquí y le doy la más cordial bienvenida a todos los que nos están viendo en línea, en Facebook, en este momento que han llegado a esta casa de oración. Espero que todos hayan visto el anuncio que yo di. Si no lo vieron, el tema que vamos a cubrir hoy es delicado y si piensa que no quiere que su niño o su niña escuche y tiene un niño, puede salir afuera, después verlo en línea, pero les doy a todos esa opción. Esta ha sido una serie difícil de predicar. Difícil de predicar porque siento el peso de la responsabilidad que implica hablar sobre este tema y el seguimiento que se necesita para que todos tengamos acceso a ayuda para tener una mejor salud mental. Yo sé que los problemas o los temas que hemos abordado nos han afectado. Nos han afectado a algunos de nosotros de una manera profunda. Han sacado a flote, a la superficie, cosas que son dolorosas en nosotros y ha sido difícil. Si ha sido difícil para mí predicarlo, yo creo que ha sido aún más difícil para algunos de nosotros escuchar estos temas. Por lo tanto, les quiero volver a dar las gracias por confiar en mi intención de querer predicar estos sermones para el beneficio de nosotros como comunidad cristiana. Como he venido diciendo cada semana, la necesidad es real y no hablar de estos temas no ayuda para nada. ¿Okay? Entonces es necesario que hablamos. Por lo tanto, hoy intentaré hablar de un tema sobre el cual nunca he predicado en 30 años de ser pastor. Y hoy lo voy a predicar, no porque quiera hacerlo, sino porque siento la necesidad de hacerlo. Hoy vamos a hablar sobre el suicidio. Yo me siento igual que ustedes cuando veo las noticias y oigo de tiroteos y balaceras y de gente que muere por homicidio. Pero yo quiero que sepan que en este país ocurren casi el doble de suicidios que de homicidios. La CDC, o el Centro para Control de Enfermedades, reporta que una persona se quita la vida cada 11 minutos. Y esto se considera que es la tercera causa de muertes entre las personas de entre los 15 y 24 años. En la encuesta que hicimos como iglesia, y aquí estoy incluyéndonos a nosotros junto con nuestros hermanos anglosajones en este campus, en West Fort Worth y en Keller, todos juntos contestaron, fueron 2.500 personas que contestaron la encuesta. 6% reportó tener pensamientos de hacerse daño en los últimos 6 meses. 6%. En aquellos que son mayores de 40 años, la cifra era nada más 3%, y para aquellos menores de 40 años, la cifra era 10%. Entonces, sería irresponsable de parte mía como pastor tratar de suprimir o tratar de no aceptar esa realidad y no hablar de ellos. Sería irresponsable. Tenemos que hablar sobre este tema. Y yo tengo 2 propósitos para esta enseñanza. Primero, quiero ser fiel a la enseñanza de la palabra de Dios. Y número 2, quiero infundir esperanza a cada uno de nosotros con este tema. Con esto en mente, mis hermanos, yo les voy a pedir que se una a mí haciendo una pequeña oración. Vamos a orar pidiéndole a Dios por este mensaje. Padre Celestial, reconozco, Señor, que no soy suficiente para abordar este tema, Señor, pero tu Espíritu Santo sí lo es. Tú, Señor, eres el que puedes tomar estas palabras, Señor, y hacer que caigan en nuestro corazón. Y, Señor, que cuando las recibimos y las ponemos en práctica, nuestra fe crece y te vemos a ti más claramente. Haz, Espíritu Santo, la obra que solo tú puedes hacer. Llena este lugar con tu presencia, Señor, y quédate con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, si vamos a ver qué dice Dios sobre algo, tenemos que estudiar ¿qué? No Google a ver qué dijo algo sobre lo que dice el texto. Usted tiene que ir al texto directamente. Y la Biblia, si leemos a través de toda la Biblia, hay 6 o 7 casos de suicidio. 6 o 7 casos, y ahorita le voy a explicar por qué. Primero de ellos tenemos a Abimelech, uno de los jueces en Jueces capítulo 9, verso 54. Era un juez, sitió una ciudad, pero una mujer desde la muralla le dejó caer una piedra, le golpeó en la cabeza,
la herida fue mortal y él lo sabía, pero no quería que se dijera por el resto de la vida que él murió por manos de una mujer, y se suicidó. Se traspasó con una espada. Le pidió a su escudero que lo traspasara. Él decidió hacerlo. Lo mismo le pasó a Saúl, el primer rey de Israel peleando contra los filisteos. Fue traspasado por una flecha, pero nada más está herido. Y no quería él caer en manos de sus enemigos. Y le dice a su escudero: traspásame con la flecha. El escudero dice: no, yo no me atrevo a tocar al rey. Entonces él se traspasó a sí mismo. Cuando el escudero vio eso, el tercero es el escudero, él también se traspasó y se quitó la vida. El siguiente es Ahitofel, en 2 Samuel capítulo 17, verso 23. Este era consejero del rey, pero escogió estar de parte de Absalón. Cuando Absalón, el hijo de David, se levanta en armas contra su padre, tratando de quitarle el trono, Ahitofel le da consejo a Absalón de qué es lo que debe hacer. Pero en el momento que él se da cuenta que Absalón no le puso atención y que no iba a hacer lo que él estaba aconsejando, él sabía que la victoria la iba a tener eventualmente David, y eso iba a significar su muerte. Así que él se puso una soga al cuello y se ahorcó. El siguiente es Zimri, 1 Reyes capítulo 16, verso 18. Él se declara rey sobre Israel, pero el ejército no lo reconoce a él como rey. Y cuando van hacia el palacio para tomarlo, él no quiere que pase eso y le prende fuego al lugar y muere quemado. Se quita la vida de esa manera. El siguiente es Sansón. Quizás esta historia es más conocida para la mayoría de nosotros. Los filisteos lo capturan, le quitan los ojos, lo dejan ciego, y luego lo traen al templo de ellos para celebrar ante sus dioses la victoria que les ha dado sobre Sansón. Y se están burlando de él. Cuando él le pide ser llevado donde están las columnas que sostienen ese templo, Dios le devuelve la fuerza. Él cae todo, muere Sansón con muchísimos filisteos. Y es ahí lo que algunos piensan, y ahorita voy a hablar, algunos piensan que eso no fue suicidio, sino que piensan que era un sacrificio, pero de todas maneras es un suicidio. El suicidio que más conocemos nosotros es Judas. Ustedes conocen cómo la historia de Judas, tentado por Satanás, vendió a Jesús por 30 piezas de plata y lleno de remordimiento fue y se ahorcó, se quitó la vida. Ahora, mientras que algunos consideran que la muerte de Salomón como un suicidio, otros la consideran como un sacrificio. Sin embargo, mis hermanos, cada vez que usted lee cada una de estas historias que acabo de estos personajes, la Biblia nunca lo pone como en una buena luz. No lo declara como algo bueno, no lo presenta de manera positiva. Y ninguna de ellas fue como resultado de recibir palabra de Dios que hiciera eso. Aún Sansón, no puede leer que Dios le dijo a Sansón: ve y destruye el templo. No, ni siquiera Sansón. No están siguiendo la voluntad de Dios en quitarse la vida. El suicidio es quitarse la vida a uno mismo. Y como cristianos nosotros entendemos, o cualquiera que sigue el camino de Dios, entendemos de parte de Dios el concepto de no matarás. Y el suicidio es matarse a uno mismo. Por lo tanto, mis hermanos, lo primero que quiero que entendamos es esto: nunca es la voluntad de Dios que alguien se quite su propia vida. Nunca es la voluntad de Dios que alguien se quite su propia vida. Es significativo, mis hermanos, que a través de las páginas de la Biblia hubo 7 personas, 7 personas que le pidieron a Dios: ya quítame la vida. Le piden a Dios. ¿Se acuerdan? En las lecciones pasadas hablamos sobre Elías. Quítame la vida, Señor, es uno de los 7. Y a todos ellos Dios no les contestó esa oración, no les quitó la vida. Terminar con una vida prematuramente es robarle a una persona su potencial que tiene como una persona hecha a imagen y semejanza de Dios, y elimina su capacidad de participar en la misión de Cristo. Porque en esencia el suicidio reemplaza. ¿Cuál es la oración del Padre Nuestro? Hágase ¿quién? ¿La voluntad de quién? Hágase tu voluntad como en el cielo y también en la tierra. Es reemplazar tu voluntad por mi voluntad. Pero yo creo, mis hermanos, que eso lo entendemos todos. Nunca es la voluntad de Dios que alguien se quite su propia vida. Entonces, yo creo que la pregunta que nosotros nos estamos haciendo es:
no si es permisible o no es permisible. La pregunta que todos tenemos es que si es perdonable. ¿Es perdonable el suicidio? La dificultad está porque una tradición cristiana por muchos años ha dicho que ese sería un pecado imperdonable, con base en la idea de que si una vez ya que yo me quite mi propia vida, no existe ya la posibilidad de arrepentimiento. Por eso lo ven de esa manera. Yo estoy en desacuerdo con esa perspectiva por dos razones. Primero, esa perspectiva no toma en cuenta o no toma en consideración lo mal que todos estamos, mis hermanos. Lo mal que todos estamos. El tema es tan delicado que tarde o temprano yo tenía que buscar un poco de liviandad en esta clase. Y aquí va mi mal intento. Se muere un hombre, está en el cielo y un ángel le está dando un tour y él ve que hay un reloj y cada reloj tiene un nombre. Le dice, ¿qué son esos relojes? Dice, con los nombres, cuando una persona peca, el que tiene su nombre, las manecillas del reloj se mueven. Ah, ok. ¿Y el mío dónde está? Oh, el tuyo lo hemos estado usando como abanico en el techo. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos vamos a morir habiendo cometido pecados que nunca reconocimos o confesamos. Hace muchos años escuché una buena prédica sobre un salmo donde David dice, Señor, perdóname aún aquellos pecados que me son ocultos. Usted le pide perdón a Dios. A veces cuando tiene conciencia de eso pide perdón. Ahora, si usted es cristiano, déjeme decirle, la sangre de 1 de Juan, la sangre de Cristo nos sigue limpiando de todo pecado continuamente. Pero vamos a morir sin haber pedido perdón por pecados que cometimos y nunca confesamos. Ahora, yo no digo esto para minimizar el pecado, lo digo para enfatizar la gracia de Dios tan grande que es. Nuestra salvación, mis hermanos, no depende de la última cosa que hicimos, sino de lo que Jesús hizo cuando murió en la cruz. ¿Sí me escucharon, verdad? Yo conozco gente que es de esa tradición, más de 90 y tantos años. Pregúntale a mi esposa Angélica acerca de su abuelita. Y ya todavía toda su vida sirvió en ese grupo, toda su vida. ¿Okay? ¿Cuál grupo? Pues hasta vestía santos y toda la cosa. El caso, para que me entienda, el caso es que aún en su lecho de muerte estaba preocupada si iba a ir al cielo o no. No había leído 1 de Juan, dice, esto os escribo para que sepáis que tenéis vida eterna. Lo digo otra vez, mis hermanos, nuestra salvación no depende de la última cosa que hicimos, sino de lo que Jesús hizo cuando murió en la cruz. Mi segundo problema, mis hermanos, con esa perspectiva de imperdonable, es que no toma en consideración lo bueno que es el Evangelio. No hay ningún pecado que esté más allá del alcance de la sangre de Jesús, excepto el pecado de rechazar esa cobertura. Ese es el único. Decirle a Dios, no quiero tu perdón. Pero cualquier pecado, la sangre de Dios, la sangre de Cristo cubre. Eso es lo que está argumentando Pablo en Romanos. Hasta donde fue la muerte, la maldición le alcanzó, hasta allá fue la gracia. Más abundó la gracia, hasta allá cubrió. Entonces, lo segundo que quiero que entendamos, primero es que nunca es la voluntad de Dios que alguien se quite su propia vida. Lo segundo que quiero que entendamos es que siempre es la voluntad de Dios perdonar el pecado, incluyendo el pecado de quitarse la vida. ¿Lo digo otra vez? Siempre es la voluntad de Dios perdonar el pecado, incluyendo el pecado de quitarse la vida. Dios entiende que el suicidio no es motivado por la rebelión, es motivado por la desesperación. Hay un hombre que le escribió una carta a nuestro hermano Rick. Él tiene muchos años escuchando a nuestro hermano Rick, sabía que iba a hablar sobre esto. Él tiene 20 años de sufrir con una condición de muchísimo dolor. Y dice, cuando usted habló en sus primeras lecciones de que iba a hablar sobre el suicidio y todas estas cosas, le escribió y le dice, a mí me han pasado pensamientos de suicidio. Y lo que me pasa por la mente no es quitarme la vida, es quitarme el dolor.
El dolor no mueve a Dios a la despasión, sino a la compasión, mis hermanos. Dios, el Dios que le leemos en las Escrituras, el Dios que leemos en la Biblia, mis hermanos, está cerca de los quebrantados de corazón. Está cerca de los quebrantados de corazón. Usted puede ver el Salmo 56, verso 8. Nuestro Padre Celestial no tiene un récord de nuestros pecados. ¿Usted guarda récords en la casa? Por si me piden, o que las huellas, o si ya viene para arreglar los papeles o para la casa. Tenemos récords de todas las cosas. Dios no tiene un récord de tus pecados. Pero dice la Biblia que la Biblia sí tiene un récord de tus lágrimas. De todo lo que has sufrido. Dios tiene un récord de lo que has sufrido. Es maravilloso, es nuestro Dios. Nada de lo que hacemos, aun si es lo último que hacemos, puede deshacer lo que Jesús hizo. Escríbalo en Twitter con toda su gente que conoce. Lo digo otra vez despacito. Nada de lo que hacemos, aun si es lo último que hacemos, puede deshacer lo que Jesús hizo. Jesús dijo, Juan 10, 28, 29, les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado y Él es más poderoso que todos. Nadie se las puede quitar, aun si esa persona que Dios tiene en sus manos se quita la vida. Romanos 8, verso 38 dice el apóstol Pablo, y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Dios. Bien, hermanos, espero que esto nos dé esperanza. Ahora lo que voy a decir, espero que sea de ayuda. ¿Ok? Yo sé que al escuchar este tema, hay personas, incluso una persona que vino a mi oficina el viernes, le dije que íbamos a estar hablando sobre esto, y dice, sí, yo conozco a alguien que ha pasado por eso. Yo sé, mis hermanos, que estoy hablando a tres grupos de personas, y por eso es difícil. El primer grupo es aquellos que piensan que conocen a alguien que pueda estar considerando hacerse daño a ellos mismos. Leí la historia de Brooke Lacey. Brooke Lacey tiene 22 años y pasó por la pandemia. Ella es de Nueva Zelanda. Cuando estuvo en la pandemia, ella cayó en una depresión. Pero cuando salió de esa depresión, se dio cuenta que las palabras o las frases que gente usaba para animarla le ayudaron. Entonces ella se propuso escribir una frase y hizo calcamonías y las pegó por todas partes. Esta frase, vean la foto, dice así: por favor, por favor, no te quites la vida. El mundo es mucho mejor si tú estás en él. Mucho más de lo que te das cuenta. Quédate. Y una vez iba caminando para su carro, ese es su carro que tiene esa calcamonía, vio un papel prensado en el parabrisas, y de esa que usted dice, ay, me estacioné mal, ahí está el ticket. Lo abre y decía lo siguiente, dice, hoy salí de mi casa con una sola cosa en mente. Y le pedí a Dios que me diera señales. Y leí el sticker, la calcamonía en tu carro. Gracias. Gracias. Quizás tú seas como Judy Cole y puedas salvarle la vida a alguien que está considerando hacerse daño. Quizás tú conoces a alguien que ha exhibido señales que te preocupan. Están demasiado deprimidos o se sienten desesperanza o hastío, o tienen pensamientos de que ellos no le importan a nadie, que no son importantes para nadie, y andan diciendo que hasta el mundo sería mejor sin ellos. Ahora,
Algunos de nosotros tenemos temor en hablar con alguien que exhibe estas señales. ¿Okay? El miedo que tenemos es que si yo hablo de eso, ¿qué tal si yo le estoy poniendo la idea porque estoy hablando del tema? Y si lo hace, quiero decirle que todos los psicólogos con los que yo he hablado y todo lo que la literatura indica, nos dicen que esos pensamientos ya están allí. De hecho, hablar usted de esos temas le va a ayudar a esa persona a procesar los problemas que está pasando en un ambiente donde se le va a infundir que el día continúa, que hay cosas buenas todavía. Eso es muy importante. Es muy importante. Podemos hablar sobre ello, sirve para disuadir a la persona a que lo haga, creando un lugar sano donde ellos pueden procesarlos. ¿Sí me entendió lo que acabo de decir? O sea, si hablamos del tema, si le preguntamos, eso ayuda a que la persona procese sus problemas en un ambiente bueno para que se disuada y no haga lo que ha pensado ya hacer. Y cuando hablamos sobre este tema, mis hermanos, tenemos que ser precisos, no podemos titubear. Hay dos preguntas que se pueden hacer directamente. Una, ¿alguna vez has pensado en quitarte la vida? Dos, si lo has pensado, ¿tienes un plan para hacerlo y los medios para hacerlo? Si la respuesta es sí a estas preguntas, lo primero que te recomiendo es que lleves a esa persona, a ese amigo, a esa amiga, a ese conocido, a un hospital, donde puedan tratarlo profesionales, donde puedan, ahí tienen recursos, a veces consejeros, etcétera, que puedan venir a la ayuda de esta persona. Otra cosa que puedes hacer es llamar al 988. ¿Cuál es el 911? Ese sí lo conocemos, ¿verdad? Bueno, el 988 es el Mental Health Hotline. Es para ayudar a personas que necesitan ayuda emocional, psicológica. Usted puede llamar a ese número si estás con la persona. O puede llamar al Suicide Prevention Hotline. Hay uno específicamente con personas para lidiar con personas en crisis como estas que están contemplando hacerlo. O puedes llamar a la policía. La policía tiene recursos, tiene personas que intervienen en situaciones como esas. Hay muchos policías que yo conozco que hacen eso. Incluso al principio cuando estaba aquí en el ministerio me dijeron, ¿quieres ser parte de este grupo? Etcétera. Podemos hacer todo eso. Hermano, pero ¿qué tal si estoy hablando por teléfono con la persona? O estoy por texto y la persona está en otro lugar. Dile inmediatamente que vas a enviarle ayuda inmediata allí donde está. Puedes hablar por él o ella o decirle que llame a estos números o le llamas a alguien para que vaya e interceda allí donde se encuentra, mis hermanos. Ahora, es difícil hablar de esto, ¿no es cierto? Es muy difícil, pero debemos recordar lo que dice Proverbios 27:6. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Esas conversaciones pueden ser muy difíciles, mis hermanos, pero hacer cosas difíciles es una señal de verdadero amor. Lo que te estoy pidiendo es que ayudes a sacar a la luz cosas que están en la oscuridad. El siguiente grupo, créanme que es algo pesado, porque saber que ustedes, alguien aquí presente que me está escuchando o está viendo esta prédica en algún computador, ustedes conocen a alguien que se quitó la vida. Estoy hablando a aquellos que conocen a alguien que amaban que murió por suicidio. Lo único que puedo decir es que lo siento mucho. Dios también. Dios también. En todas las religiones tienen dioses falsos, pero el Jesús, el Cristo de la Biblia, el Dios de la Biblia, sabe cómo se siente cuando alguien que tú amas muere. Dice el Salmo 34, verso 18, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Dios sabe que al haber perdido un ser querido, por esto,
Batallamos con sentimientos profundos, sentimientos de coraje. ¿Por qué pasó eso? Sentimientos de tristeza. ¿Por qué me pasó a mí, a mi familia? ¿Por qué ese ser querido hizo esto? O de confusión, no entiendo. Todavía no entiendo por qué. Yo quiero que aprendas al salmista. El salmista fue honesto con Dios acerca de cómo se siente. Tú tienes que ser honesto con Dios en cuanto a cómo te sientes. Él ya lo sabe, pero a ti te va a ayudar a ir en oración a Dios. Y nada más quiero animarte a hacer esto. Te animo en gran manera. No trates de buscarle sentido a lo que pasó. No trates de buscarle sentido a lo que pasó. Mire, aún el saber por qué no ayuda. No ayuda. El saber por qué es un aliciente al dolor sobrevalorado. ¿Tú crees que si yo supiera por qué ya no me va a doler? En todos los problemas grandes que yo he tenido en la vida, cuando llegué a saber el por qué en alguna situación, no me quitó el dolor. Al procesar tus sentimientos, te animo a recordar que todos ellos son legítimos. Todos esos sentimientos. Frustración porque ese ser querido hizo esto, ese amigo, conocido, lo que sea. Coraje, tristeza, todos esos sentimientos son legítimos. Menos uno. Sentirte culpable. Sentirte culpable. Yo recuerdo el funeral de Jason Herman. El hermano David Fraser hizo un trabajo excelente. Jason Herman era un compañero de trabajo, ministro de jóvenes. Y todos nos preguntábamos, nos hacíamos esas preguntas. Ahora, la naturaleza de un sentimiento falso, de culpa, es que no se siente falso. Pero la culpa es el arma del engañador, no del redentor. Mire, todos nosotros, si supiéramos entonces lo que sabemos ahora, hubiéramos hecho cosas diferentes. Todas. Muchas cosas hubieran sido diferentes. Cuando yo me pongo a pensar en cómo soy como esposo, como padre, como pastor, si supiera entonces lo que sé ahora, no hubiera cometido muchos errores, pero eso es la vida. Entonces, si tú te la pasas pensando, yo pude haber hecho esto, yo debía haber hecho eso, yo hubiera hecho o dicho esto a esta persona, ese terreno del hubiera es infértil. Ahí no crece ningún buen fruto. No hagas más grande el dolor haciéndote culpable de algo que no te pertenece. No te eches la culpa de algo que no te pertenece. Dice Romanos 8:1, si tú estás en Cristo especialmente, por lo tanto no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Ahora, el Evangelio es buenas nuevas para tu ser querido, que se quitó la vida, y también son buenas nuevas para ti. Para ti. Y finalmente, tengo que hablar al último grupo. Yo sé que alguien me está escuchando y en los últimos 12 meses le pasaron pensamientos como esos. Quiero hablar a aquellos que alguna vez han considerado quitarse la vida. Quiero recordarles dos verdades que ya dije en esta serie. Número 1, tu lucha no es un pecado. El hecho de que tú tengas luchas o estés luchando con tu salud mental no quiere decir que tú no creas en Cristo. No quiere decir que tu fe sea débil. No, Señor. Número 2, también dije que tu diagnóstico no es tu identidad. Tu identidad es hijo de Dios, hija de Dios. Y ahora quiero añadir una tercera verdad que quiero que sea clara. Y escúchenme muy bien. Eso es Dios hablándonos a todos. Yo, incluyéndome yo, todos. Dios nos está hablando diciendo, ante los ojos de Dios, tu existencia en esta tierra es algo bueno, con mayúsculas, bueno. La idea de que el mundo sería mejor sin ti es una mentira. El Rey del Universo ha declarado sobre su creación, Él hizo su creación, y de esa creación tú y yo somos parte. Cuando Dios lo vio, dijo que era bueno, y cuando hizo al hombre, dijo que era muy bueno. Eso dijo Dios. Lea el texto. Dios no hace basura.
Tu existencia, tú existes porque Dios te creó. Por lo tanto, Dios ha declarado que tu existencia es algo bueno. Cuando tú naciste, bueno, el Salmo dice, tú me tejiste en el vientre, tú viste todo. Más para nosotros que somos más limitados, cuando vemos a un bebé, nos regocijamos, ¿verdad? Bueno, cuando Dios te vio, dijo, wow, se regocijó Dios, dijo, qué bueno, qué bueno. Aún cuando subjetivamente, mis hermanos, tú no te sientas así, Dios ha declarado objetivamente que tu vida es buena y Él se deleita en gran manera con tu existencia. Así que aún cuando se sienta como una maldición, la Escritura te llama a creer que tu vida es una bendición. Ahora, fíjese la ironía. Cuando contemplamos, ya no quiero seguir, ya para qué sigo. ¿Sabe qué pensamos? Mi papá, mi mamá, mi tío, mi abuelo, mi hijo, mi hija, ellos sí merecen seguir viviendo. Pero yo, si no estoy aquí, no hace ninguna diferencia. Hay algo inherente en ti que dice que la existencia de esos otros es algo bueno. Yo quiero que sepas que la forma en que tú ves a los demás, cuando te sientes así, es la forma que Dios te ve a ti. Dios dice, tú estás allí y eso es bueno. Es bueno que sigas vivo. Es mi hijo, mi hija. Vale la pena que ellos vivan. Eso es lo que Dios dice. Miren lo que dice, mis hermanos, Mateo 27. Este versículo importantísimo de lo que dice Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Es igualmente importante. Ama a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. La mayoría no ama a los demás como se aman a ellos mismos, por eso hay problemas. Pero para algunos, el problema es que no se aman a ellos mismos tanto como aman a otros. Por eso, inexorablemente, Dios va en busca de sus hijos que batallan para amarse a ellos mismos como Él los ama. Nuestro hermano Rick recibió una carta, mis hermanos, de un hombre llamado Gregory. Gregory está en la cárcel. Estos hermanos que tenemos, los sermones que hace nuestro hermano Rick, que yo traduzco al español, se ponen en hojas y se mandan a las cárceles. Un hombre que está en la cárcel, en Lubbock, escribió, estaba en el Psychiatric Unit. Estaba ahí porque intentó quitarse la vida, cortándose. Y lo tenían ahí. Y él escribe, increíblemente fue en mi celda, donde estaba en recuperación, cuando escuché el primer sermón de esta serie sobre salud mental. Cuando empecé a leer, porque él está leyendo el sermón, la lección 1, inmediatamente caí de rodillas, llorando, dándole gracias a Dios por buscarme a mí y a hablarme a mí a través de estos sermones. Yo sé que Dios me estuvo rescatando para que no muriera, dice, y me mantiene continuando hasta ahora. Gracias, Iglesia de Dios, por permitir que se pongan las lecciones del hermano Rick por escrito. Me salvaron la vida. Dios quiere que afirmemos su declaración de es bueno. ¿Cómo? Amándonos a nosotros mismos y estando de acuerdo con Él en que es bueno que nosotros existamos. ¿Cómo? Pablo dice en Romanos capítulo 12, verso 1, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezcan su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una forma de adorar a Dios. Ahora, algunas veces no tenemos mucho que ofrecer. No tenemos mucho que ofrecer. Mi ofrenda es muy pequeña, pero en ese momento es lo mejor que tú puedes hacer. Salir de la cama. Darte un baño. ¿Se acuerda que yo le decía en las lecciones anteriores
A mí me preocupa que así como Dios trató con Elías, come y luego duerme. No, come y ponte a orar toda la noche. No, come y duérmete. Sí, sigo vivo, tengo que pellizcarme, la vida continúa. A veces lo que puedes ofrecer es salir de la cama, darte un baño, arreglar la casa un poco, salir a caminar o ir a un servicio de la iglesia. Hacerlo es declarar que la vida es buena a pesar del riesgo, a pesar de la incertidumbre, a pesar de lo inevitable que sea el sufrimiento. En otras palabras, estamos diciendo, yo escojo seguir viviendo. Mi ofrenda es muy pequeña, me salí de la cama, pero yo escojo seguir viviendo. Escoger vivir es que tú estás de acuerdo y das testimonio de lo bueno que es Dios y Él lo recibe como una adoración. Como una adoración. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente, Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. El que tú estés vivo es bueno, porque tu mera existencia dice que Dios es bueno. Así que, hermanos, todo esto lo dije desde una perspectiva, desde una cosmovisión cristiana. Yo sé que alguien que quizás me está escuchando no crea en Dios, pero eso no deja que el Dios que sí existe te ame y declare que tú eres bueno. Ahora, yo creo en el Evangelio. Yo creo que Jesús vino a este mundo, que Dios se hizo carne, habitó entre nosotros, tomó forma de siervo, fue obediente hasta la muerte, murió en una cruz por tus pecados y mis pecados, que resucitó al tercer día, venció la muerte con poder, que está sentado a la diestra del Padre y que vendrá un día y se va a establecer su reino para siempre. Yo sé que Dios va a hacer, yo creo esta verdad, yo creo el Evangelio y apasionadamente comparto esperanza por donde quiera que voy. Porque el Evangelio me recuerda que Dios entiende nuestro dolor. Porque el Evangelio me asegura que la gracia de Dios nos sostiene a pesar de nuestro dolor. Y el Evangelio me promete que nuestro dolor es temporal. Ante los ojos de Dios, el que tú estés vivo para dar testimonio de las buenas nuevas es algo bueno. Cuenta el pastor Brian Chappell que un amigo que él conoce corrió una maratón. Si usted ha visto las maratones, casi las últimas 3, 2 o la última milla está llena de gente, animando a los que van corriendo. Entonces a los corredores se les da un gafete donde ponen su nombre, ¿verdad? Y se lo ponen aquí con pins, alfileres no, ¿cómo se dicen? Bueno, después la vemos. Seguros. Y para que escriba su nombre. Pero él dice, en vez de escribir mi nombre, puso cristiano. En inglés, Christian es como un nombre, ¿verdad? Así como los anglosajones dicen, se llama Jesus, sí, se llama Jesús, hay Jesús en nosotros. Él le puso Christian, ¿verdad? Porque cristiano, porque dice, yo sabía que cuando estuviera a punto de terminar la carrera, todos iban a decir, vamos cristiano, sigue corriendo cristiano, tú puedes cristiano, no te des por vencido cristiano, sigue corriendo cristiano, ya me lo llegas cristiano. La carrera que tú estás corriendo, la carrera de la vida es difícil, pero tú estás corriendo una buena carrera. Así que sigue corriendo.